Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva webinar relacionada con biopsia líquida. Mi nombre es Laura Fernández, soy jefe de producto en Condalab, en la parte relacionada con biología molecular. Y bueno, un poco la idea de esta webinar es dar unos conceptos básicos relacionados con la biopsia líquida para aquellos que todavía no os hayáis metido en ella y estéis considerando que sea un área de vuestro interés, y también para aquellos que ya estéis trabajando, pues que podáis ver todo lo que podemos ofrecer relacionado con productos en este área. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vale. Vamos a empezar sobre todo con lo que son los conceptos básicos. En primer lugar, lo que es en sí la biopsia líquida. Pues bueno, se trata de una alternativa simple y sobre todo no invasiva a lo que son las biopsias quirúrgicas, y que además permite obtener mucha información de una enfermedad, por ejemplo, del estado de un tumor, a través de la toma de muestras sencillas como son la sangre, orina, saliva, líquido cefalorraquídeo o semen, entre otros. Básicamente se llama biopsia líquida porque las muestras de partida son fluidos biológicos corporales. Las ventajas que tiene, sobre todo, que supone un menor sufrimiento para el paciente respecto a lo que es la biopsia quirúrgica. Además, da una idea generalizada de lo que está pasando en todo el cuerpo y no solo en una zona específica, y facilita la monitorización de la enfermedad. ¿Qué buscamos al trabajar con biopsia líquida? Pues lo que estamos buscando son biomarcadores en esa muestra. ¿Y qué es un biomarcador? Es una característica biológica que sirve como indicador diagnóstico, también de pronóstico, monitorización y predicción de la respuesta que pueda tener nuestro cuerpo a un tratamiento frente a una enfermedad. Los marcadores más utilizados en biopsia líquida son el DNA circulante, las células tumorales circulantes, exosomas, RNA circulante, las llamadas plaquetas educadas por tumores y también proteínas. Vamos a ir a continuación viendo algunos de ellos. Empezaremos por el DNA circulante. Es un DNA que no está localizado dentro de las células, sino que circula libremente. Se va a generar durante la necrosis o apoptosis de las células y normalmente tiene un tamaño entre 120 y 200 pares de bases. La media suele estar en unos 167. Está presente en fluidos corporales como son la sangre, la orina, la saliva, el líquido sinovial y también cefalorraquídeo. Va a permitirnos un diagnóstico temprano, un pronóstico y monitorización de la terapia aplicada a una enfermedad. Los más populares, por así decirlo, a la hora de estudiar son el DNA tumoral circulante, que es el que procede de una célula tumoral. Tiene unas alteraciones genéticas y también epigenéticas únicas que son características de aquel tumor en que se origina. Otro DNA circulante sería el fetal circulante, que es procedente del feto y es liberado por la placenta. Va a estar presente en el torrente sanguíneo de la madre. Entre las diversas áreas de aplicación del estudio del DNA circulante, la que se lleva mayor número de estudios y aplicaciones es el cáncer. La principal muestra de partida con la que se trabaja, pero no única, es el plasma y tiene potencial utilidad en cuanto a lo que es la detección de un tumor, también determinar el estadio y pronóstico, la localización del mismo, definir la terapia inicial de tratamiento, monitorizar la respuesta tanto a terapias locales como sistémicas, también ver si hay residuos de la enfermedad o recaída tras el tratamiento inicial e incluso identificar si se han adquirido mecanismos de resistencia a los fármacos usados. La siguiente imagen es una especie de resumen de lo mencionado ahora mismo. Por ejemplo, para lo que sería el screening, una detección o diagnóstico temprano del cáncer, lo que se miraría sería la detección y cuantificación de alteraciones genéticas asociadas al cáncer. Para lo que es la localización, pues se miraría el despaciado en nucleosomas que sean específicos del tejido y también patrones de metilación. Para la estratificación de la terapia inicial, pues perfiles genéticos complementarios a la terapia.
En esta parte lo que se hace son una toma de muestras única, por así decirlo. A continuación pasaríamos a la fase de monitorización, tanto de la respuesta a la terapia, si se ha adquirido resistencia a los fármacos o incluso ver si hay recaída. Aquí lo que se hace es, se ven cambios dinámicos en los niveles de DNA circulante, también si hay mutaciones y evolución clonal. Aquí lo que se hacen es toma de muestras seriadas en diferentes puntos de la misma. He puesto aquí como ejemplo dos, en qué se pueden utilizar los biomarcadores del DNA circulante. Por ejemplo, en el primer caso, esta publicación se refiere a la utilización del DNA circulante en plasma como una forma alternativa y no invasiva de monitorizar un cáncer pancreático metastásico. En el segundo caso, como muestra, se ha utilizado aspirado uterino para ver cuál sería la mejor estrategia de terapia para tratar un cáncer endometrial. Además del cáncer que habíamos dicho que era el principal área de aplicación, existen otras. Por ejemplo, lo que es el diagnóstico prenatal no invasivo. Sirve como método de screening de algunas anormalidades cromosómicas en el feto. Se hace a partir de la sangre materna y va a estar recomendado a mujeres que tienen factores de riesgo antes de poder tomar la decisión si sería necesario realizar o no una amniocentesis. Lo que se hace aquí es, se busca la probabilidad de que el feto tenga una trisomía 21, que sería el síndrome de Down, que tenga trisomía el 18 o en el 13, lo cual va acompañado de un tamaño pequeño al nacer, también de una discapacidad intelectual e incluso cardiopatías. Y también se pueden buscar unos extras, como quien dice, que sería trisomía del 16, el sexo del feto, también triploidías. Otra área de aplicación, las enfermedades autoinmunes, como serían, por ejemplo, la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico. Muy interesante también en cuanto a la monitorización de trasplantes de órganos. Aquí lo que miramos es la cinética de liberación del DNA circulante que es derivado del donante y lo buscamos en el torrente sanguíneo de aquella persona que es la que recibe el trasplante. Se está viendo que hay relación entre un incremento de los niveles del DNA circulante procedente del donante y un rechazo agudo crónico del órgano trasplantado. Un tema que está en la boca de todos de hoy en día es el COVID-19. Pues bueno, también están apareciendo estudios en los cuales el DNA circulante en sangre se ve que refleja daños en células, órganos y tejidos específicos y puede utilizarse como un biomarcador de predicción de la severidad en pacientes de COVID. También en cuanto a sepsis y también aplicación en cardiovascular para ver factores de riesgo y también la situación en cardiopatías. Vamos con las células circulares tumorales. Son células que proceden de un tumor sólido, se desprenden de él y se introducen en el torrente sanguíneo. En algunos casos son eliminadas por la respuesta inmune y en otros casos logran encontrar un microambiente apropiado en el que pueden llegar a proliferar, produciéndose así metástasis. Su detección se puede permitir determinar la agresividad del cáncer originario, es decir, su potencialidad de generar metástasis, y se utilizan principalmente para lo que es el diagnóstico, estratificación y pronóstico del cáncer. También para evaluar la respuesta que podría tenerse ante diferentes terapias como pudieran ser quirúrgicas, farmacológicas o la radioterápica. Plaquetas educadas por el tumor. Son un tipo de plaquetas que tienen papel en la señalización celular del cáncer en cuanto a lo que es angiogénesis y la invasión inmune. Se dice que los tumores educan en las plaquetas y de esta manera ellas contienen perfiles específicos de RNA tumoral. Se utilizan en lo que es la detección de cáncer y monitorización de tratamientos. Por ejemplo, en este artículo lo que se habla es la utilización de las plaquetas para evaluar la progresión del glioblastoma. El RNA circulante es un RNA que no está localizado dentro de las células, sino que circula libremente. Sirve para medir cambios dinámicos en cuanto a lo que es la expresión génica. Y el RNA tumoral circulante, es el más estudiado, permite evaluar el estado de la enfermedad y predecir la efectividad de la terapia antitumoral.
Vesículas extracelulares y en concreto exosomas. Bueno, los exosomas son un tipo de vesículas extracelulares, el tamaño entre 30 y 100 nanómetros, que son secretadas por las células. Participan en la comunicación intercelular y transfieren a otras células, bien que estén distantes o bien que estén próximas, proteínas y material genético de la célula de origen. Su contenido es un reflejo de la célula de la cual se han originado, en cuanto a contenido de DNA, lípidos, proteínas y RNA. Y esto es lo que las hace tan sumamente interesantes para ser utilizadas como biomarcador. De ellas, lo que más se utiliza o lo que más se está estudiando es el RNA que contiene. Y están presentes en sangre, en saliva, en leche materna, en orina, en semen. En cuanto a áreas de aplicación, al igual que el DNA circulante, mayoritariamente en cáncer. Están implicadas en la regulación del crecimiento tumoral, la metástasis y angiogénesis, es decir, en lo que es el desarrollo del cáncer. Válidas para diagnóstico y pronóstico. En el caso de la muestra de sangre, puede ser biomarcadores del cáncer de pulmón o de mama. En el caso de orina, sería el cáncer de próstata, por ejemplo, y el líquido cefalorraquídeo de glioblastoma. También se ha visto la relación de exosomas con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, ya que son capaces de transportar a otras células proteínas que sean aberrantes. En cuanto al sistema inmune, participan en lo que es la presentación de antígenos y adquisición de inmunidad, por lo cual se estudian también como un vehículo de vacunas. Otra vez en el COVID-19 se están hallando estudios recientes en el cual se habla de un potencial uso de las células madre mesenquimales y los exosomas que son derivados de ellas en casos severos de COVID, debido a que las células madre mesenquimales tienen un efecto inmunomodulador, por lo cual se trataría de frenar la tormenta de citoquinas, que es la que provoca los casos más severos. También utilizado como biomarcador en la monitorización de trasplante de órganos, en la regeneración de tejidos dañados, como vehículo de drug delivery y también en cardiovascular. Esta primera parte la hemos dedicado un poco a hablar de los conceptos básicos. Ahora lo que hablaremos será de algunos productos que tenemos, sobre todo para dos tipos de biomarcadores, no solo para ellos, pero bueno, vamos a centrarnos en estos, que serían los ácidos nucleicos circulantes, tanto DNA como RNA, y posteriormente en exosomas. Para trabajar en ácidos nucleicos circulantes. Estos serían un poco los pasos a seguir. Empezaríamos con la recolección y preservación de muestras. Aislaríamos el ácido nucleico circulante que nos interese. Lo podemos cuantificar, concentrar, prepararíamos las librerías NGS y las podríamos cuantificar antes de meternos a secuenciar. Primera parte, recoger la muestra. Bueno, cuando trabajamos con muestras biológicas, básicamente se siguen tres pasos, que es recogemos la muestra, se procesa y al final se entregan los resultados. Entonces, lo que podemos ver es que es el primer paso en la cadena que puede condicionar todo el trabajo posterior. Y los resultados de esta manera se pueden ver condicionados porque hagamos una incorrecta toma de la muestra, porque el transporte sea inadecuado o porque la conservación sea incorrecta. En aquellos casos en los que tomamos la muestra en un lugar y se envían a otro, por ejemplo, si hacemos colaboraciones. Para el envío, una opción que consideramos a veces es congelar, pero desgraciadamente esto no siempre es una opción y si lo es, tiene un coste extra. Si además, por experiencias vividas, si el transporte tiene que ser por avión, no todas las compañías aceptan, por ejemplo, lo que es llevar hielo seco y requiere una mayor documentación. Y siempre va a estar presente el riesgo de perder la cadena de frío. Por lo cual, en todas las ocasiones, pero por ejemplo, cuando se está trabajando con muestras de biopsia líquida, es crítico tener una buena preservación de las mismas, ya que los biomarcadores en la muestra están presentes en una baja cantidad, por lo cual no podemos arriesgarnos a perder además la muestra en sí. ¿Qué productos tenemos desde Condalab para ofreceros en cuanto a la recolección y preservación de muestras relacionadas con los ácidos nucleicos circulantes? Por ejemplo, en aquellos casos en los que la muestra de partida sea sangre, pues tenemos los
tubos preservantes tanto de DNA circulante o RNA, es el mismo tubo. Este tubo lo que te va a permitir es preservar tanto el DNA circulante como el RNA circulante hasta 30 días. Además, sirve también para células tumorales circulantes, que las conservará hasta 14 días, y también los exosomas, mismo tiempo. ¿Qué es lo importante? La preservación y la conservación va a ser a temperatura ambiente. Entendemos como temperatura ambiente entre 15 y 25 grados y en el caso de que la temperatura suba hasta 37, aún así serían 8 días lo que aguantan las muestras conservadas. Es un sistema de preservación que está basado en un reactivo libre de formaldehído, por lo cual esto ayuda a prevenir la apoptosis, sobre todo la hemólisis y la liberación de DNA o RNA genómico. Esto es una comparativa de los tubos de Norgen frente a otros de empresas competidoras. La principal diferencia podéis ver que está en el tiempo que la muestra se puede conservar a temperatura ambiente. Mientras que en Norgen hablamos de 8 días cuando es a temperatura ambiente, vemos que como mínimo es el doble de tiempo que su inmediato competidor. Y cuando hablamos de temperaturas que llegan hasta los 37 grados, estamos en las mismas. El tiempo de preservación es el doble, es 8 días frente a 4. También hay diferencia en cuanto al volumen de plasma que se es capaz de recuperar después del transporte. Y esto se va a ver mejor en la siguiente diapositiva, que es muy visual. Aquí lo que se hizo es, se tomaron 6 muestras de sangre. 3 y se preservaron en diferentes maneras. Una en un tubo de Norgen, otra en un competidor y otra con EDTA. 3 se dejaron en el laboratorio de Norgen a temperatura ambiente y otras 3 se enviaron a diferentes puntos de Canadá y regresaron al cabo de 72 horas, es decir, 3 días. Lo que vemos en la imagen de la izquierda es la hemólisis que se había producido antes del transporte y la de la derecha tras el transporte. Podemos ver que en el tubo de Norgen apenas hay cambio, mientras que en el resto la hemólisis ha aumentado muchísimo, por lo cual el volumen de plasma que se puede recuperar es muy inferior. Si trabajamos con muestras de orina, pues también tenemos sistemas para preservarla. Se va a poder conservar el RNA circulante, microRNA, DNA circulante y proteínas durante 2 años. Y asimismo los exosomas. Siempre recordad a temperatura ambiente. En función del volumen de muestra de orina con el que trabajéis, habrá diferentes formatos. Y también existe la posibilidad de unas ampollas individuales del preservante en el caso de que la toma de muestras haya sido con un bote de orina común. Se añade simplemente y el resultado es el mismo. Una vez que hemos tomado la muestra, vamos a aislar los ácidos nucleicos. En el caso del DNA circulante, si trabajamos con muestras de plasma o suero, tenemos el Plasma Serum cfDNA Advanced Purification Kit. Todos estos de la compañía de Norgen Biotech. Va a permitir extraer DNA circulante de todos los tamaños y también el DNA tumoral. Puedes trabajar con este mismo kit en un input variable de 0,5 a 6 mililitros y va a ser compatible con sistemas de preservación de muestras, bien sean de la misma compañía de Norgen o bien sean de la competencia, como Strep o EDTA. Si trabajas con orina, también tenemos kit para ello. El kit de purificación de DNA circulante procedente de orina aísla todos los tamaños de DNA circulante, también el DNA viral, en muestras que sean de orina fresca, congelada o que haya sido preservada. Igual que la anterior, es compatible con sistemas de preservación de muestra, no solo de Norgen, sino también de otras compañías. Y aquí vamos a hablar de 3 kits diferentes, mini, medio, maxi, según el volumen de input, que sería desde los 250 microlitros hasta los 30 mililitros. Respecto al RNA circulante, trabajando con el mismo tipo de muestras. Plasma suero, tendríamos el Plasma Serum Advanced Purification Kit, te va a permitir aislar RNA circulante y exosomal. Esto es importante independientemente de su contenido en heces o tamaño, por lo cual vas a evitar los bias. El input de este kit es variable, yendo desde 1 a 6 mililitros. E importante también, no necesita un RNA carrier para incrementar el rendimiento del kit. Con muestras de orina, pues está el Urine Cell-Free Circulating RNA Purification, 3 kits en función del volumen de muestra con el que trabajes, igual que el anterior.
Te va a aislar el RNA circulante y exosomal, independientemente de las GCs o tamaño, y no necesita tampoco un RNA carrier. Siguiente paso, cuantificación de ácidos nucleicos. En el caso de trabajar con muestras de biopsia líquida, las cantidades de biomarcadores presentes son muy pequeñas, por lo cual no sería recomendado utilizar los métodos de cuantificación habituales tipo qubit, sino que lo recomendado sería utilizar un método como es la qPCR, que es el método que utilizan estos dos kits de Norgen, tanto el Low Abundance DNA como el Low Abundance RNA, que se utiliza el método de qPCR y llegan a medir cantidades hasta subpicogramos por microlitro. El DNA o RNA se va a cuantificar usando una curva estándar que se construye con el estándar en sí que incluye el kit. Quizás necesitemos concentrar los ácidos nucleicos antes de meternos a preparar las librerías. Bueno, podemos hacerlo procedente con este DNA o RNA que ha sido purificado de exosomas o de muestras de plasma, suero, orina u otros fluidos corporales. Con estos dos kits, uno para DNA y otro para RNA, vamos a conseguir llegar a un volumen de elución de 8 microlitros. Vale, ya tenemos la muestra concentrada. Vamos a meternos a la preparación de librerías NGS. En el caso de que trabajemos con DNA circulante, vamos a tener dos opciones con Takara Clonte. La opción 1 sería el Smarter Throughput Plasma Kit, si estás trabajando con muestras de plasma. La muestra de partida es entre 1 y 30 nanogramos, 2 horas el tiempo total y en 3 pasos, y ahí te indica el número máximo de índices. La otra opción que tenemos sería el Throughput Stack-Seq 6S, donde la muestra de partida es un poco mayor, desde 1 nanogramo hasta los 50 en lugar de los 30. El número de pasos y tiempo es el mismo, pero la diferencia es que se incorporan los UMIs, los Unique Molecular Identifiers, que le dan más precisión al kit. Te va a permitir determinar si las alteraciones que ves son reales o si se deben a errores de la PCR. Y en el caso que quieras preparar librerías partiendo de RNA circulante, Norgen tiene un kit que es el Small RNA Library Preparation Kit. En ambos casos, el de Takara y este son para plataformas Illumina. Y este en concreto tiene un protocolo optimizado para RNA que ha sido aislado de muestras de biopsia líquida, como son sangre, plasma, suero y orina, y está optimizado para poder alcanzar inputs de hasta 50 picogramos. En esta gráfica que veis aquí abajo es el número total de microRNAs detectados, utilizando unos kits de preparación de librerías u otros. Es cierto que llegados a cierta cantidad, más o menos todos los kits funcionan igual. La diferencia y la precisión se ve sobre todo cuando estamos hablando de bajas cantidades, como son, por ejemplo, 6 picogramos, donde en Norgen sí que se nota la diferencia en cuanto al número de microRNAs que logró detectar. Y por último, antes de meternos a secuenciar en sí, podemos cuantificar las librerías que hemos preparado con un kit de Takara, el Library Quantification Kit, en el que se hace una cuantificación por qPCR de las librerías de Illumina que ya hemos preparado e incluye 4 estándares de DNA. Vale, esto respecto a los ácidos nucleicos. Tenemos también productos para completar todo el workflow de exosomas. Empezaríamos igualmente por la recolección y preservación de muestras. Aislaríamos los exosomas, a continuación su RNA y luego prepararíamos las librerías y también podríamos cuantificarlas antes de meternos a secuenciar. En cuanto a la recolección y preservación de muestras, muchos de estos productos ya os suenan comentados con los ácidos nucleicos. De sangre son los mismos tubos. Recordemos que podías preservar los exosomas a temperatura ambiente durante 14 días. En el caso de los sistemas de orina, podemos preservar los exosomas durante 2 años a temperatura ambiente. Y aquí se introduce un nuevo producto, que sería el Saliva Exosome Collection and Preservation Kit. Te permite, tomando muestras de saliva entre 1 y 2 mililitros, que sería de una forma no invasiva, básicamente escupiendo, conservar los exosomas durante 2 años a temperatura ambiente. A continuación vamos a aislar los exosomas. Es cierto que el método más utilizado y relevante, vamos a decirlo así, es la ultracentrífuga. El problema que tiene la ultracentrífuga es que lo primero requiere un equipo especial que no todos los laboratorios tienen
el protocolo es largo y tedioso y que además en el momento de que te quieres meter a clínica tienes que elegir otro tipo de producto que tenga mayor reproducibilidad, como sean, por ejemplo, los kits. Nosotros vamos a poder ofrecer dos tipos de métodos de aislamiento de exosomas o vesículas extracelulares, que sería, por un lado, de columnas y por otro, de precipitación. En el caso de columnas, sería con los kits de Norgen. Ventajas que tienen, que no requieren un equipo especial y están basados en una resina especial que es propiedad de Norgen. Se puede trabajar con un input de muestra versátil, el tiempo que se tarda es entre 15 y 30 minutos y los exosomas aislados están libres de contaminación por proteínas que son al RNA. Vamos a poder partir de diferentes tipos de muestra. En caso de que trabajemos con plasma suero, hay 3 kits diferentes en función del input con el que trabajemos. Si trabajamos con muestras de saliva, hay un solo kit que te permite trabajar en un rango de volumen de saliva de 500 microlitros a 2 mililitros. Y en el caso de orina, también formato mini, midi, maxi, en función del volumen de muestra con el que vayamos a trabajar. El otro método que tenemos para el aislamiento de exosomas sería por precipitación. Esto lo vamos a utilizar un producto que es el Exogag, que es de una empresa española que se llama Nasas Biotech. Es también un método rápido, se tardan 20 minutos, no requiere ningún equipo especial y se ha probado en diversos tipos de muestras, como son, por ejemplo, plasma, suero, orina, hay publicaciones también con semen y tiene una alta sensibilidad y especificidad. El protocolo es súper sencillo, solo tienes que añadir la muestra el Exogag en la muestra, se va a quedar de un color azul, se centrifuga, se incuba, se vuelve a centrifugar y aquí los exosomas se quedan precipitados. Estas son algunas de las aplicaciones en las que se han utilizado posteriormente exosomas que han sido aislados con el Exogag. Extraídos los exosomas, vamos a extraer el RNA de su interior. Los kits de Norgen, que utilizan columnas, van a aislar ese RNA exosomal y también de otras vesículas extracelulares. Volvemos a repetir, independientemente de su tamaño contenido en GCs. ¿Esto por qué es importante? Para aquellos, sobre todo, que buscan nuevos biomarcadores. Estos kits no van a utilizar fenol ni tratamiento con proteínas AK o RNA carrier. El tiempo entre 35 y 45 minutos, no hay contaminación con agentes de precipitación y se puede concentrar el RNA que ha sido eluido en volúmenes flexibles. Vamos a tener diferentes posibilidades, bien si los exosomas los aislamos con un kit también de Norgen o si se aislaron por algún otro método. En el caso de que hayan sido aislados con un kit de Norgen, tenemos un kit específico, que es el Exosomal RNA Isolation Kit. Existe también la posibilidad de hacer un combo, por llamarlo de alguna manera, que es nada más aislar sus exosomas, a continuación ya aislas el RNA sin esperar, que es lo que llaman una extracción secuencial. Hay dos opciones, tanto si trabajamos con plasma suero o con orina. Si los exosomas los conseguimos por algún otro método, como es, por ejemplo, la ultracentrifugación, filtración, que es como el ESOQUIC o incluso precipitación, vamos a tener 3 kits distintos en volumen, o sea, en función del volumen con el que vayamos a trabajar, y son en verdad kits que son para otro tipo de muestras también, pero que tienen un protocolo adaptado que está publicado en su web para la extracción del RNA exosomal. Existe también la posibilidad de fraccionar el RNA exosomal y el libre circulante, es decir, tenerlos en tubos separados para muestras de plasma serum y también de orina. Vamos a ponernos a preparar las librerías de NGS. Vamos a tener opción con el kit de Takara Klonte, que es el Smarter Small RNA Seq Kit. Te permite trabajar con un input de entre 1 nanogramo y 2 microgramos de RNA total o Small RNA enriquecido. Es para plataformas Illumina. El análisis de Small RNA es entre 15 y 150 nucleótidos. E interesante que el protocolo es un único tubo, por lo cual vas a tener menor manipulación y riesgo de contaminación. El tiempo aproximado es de unas 3 horas hasta la parte de validación. Y la otra opción que tendríamos es el kit que ya mencionamos previamente, que es el Small RNA Library Prep Kit, que es el de Norgen, que recordemos,
puedes llegar a trabajar con un input inferior a un nanogramo y está especialmente optimizado para muestras procedentes de biopsia líquida. La última parte, que sería cuantificar las librerías NGS, serían dos opciones. El también ya mencionado de Takara, Library Quantification Kit. Bueno, tanto este como el siguiente de Norgen son ambos por qPCR, de librerías NGS y Illumina, e incluye 4 estándares. El siguiente de Norgen también incluye estándares, un rango un poco más pequeño, y ha sido optimizado para cuantificar especialmente librerías de Small RNA-seq. Hemos mencionado aquí tan solo los workflows de ácidos nucleicos y de exosomas, pero bueno, hemos hecho un tríptico en el cual también tenemos productos relacionados para células tumorales circulantes, por si os interesara, desde lo que es la parte de aislamiento, de esos ácidos nucleicos y la preparación de librerías, por si os interesara. Están aquí metidos tanto las tumorales circulantes, exosomas, aquí lo podéis ver a la derecha, y la parte de DNA circulante. Pues bueno, que sepáis que si trabajáis con otro tipo de biomarcadores, podéis contactar con nosotros, que tendremos algo que ofreceros. Hemos visto hasta ahora, la verdad es que la parte de la biopsia líquida es súper interesante, ofrece un enorme potencial, pero desgraciadamente también tiene sus limitaciones. Limitaciones en cuanto a la cantidad de biomarcadores que hay presentes en fluidos corporales, ya que son pequeñas y también tienen diferentes picos y variaciones. El DNA circular tumoral circulante puede no representar el DNA total del tumor, ya que hay tumores que son heterogéneos. También hay que determinar si las mutaciones que se han encontrado en ese DNA tumoral circulante realmente tienen un papel determinante en el desarrollo del cáncer o no. El RNA circulante pues se degrada rápido, es inestable. El caso del DNA fetal circulante, en el diagnóstico prenatal no invasivo, su análisis es menos efectivo si hay un embarazo múltiple, en el caso de que haya obesidad o si el embarazo es inferior a 10 semanas. Pero los más importantes son estos 4 que se mencionan ahora. Hay limitaciones, dificultades a la hora de seleccionar un biomarcador que tenga una validación o utilidad clínica. También en cuanto a que hay que optimizar y estandarizar los procesos de aislamiento y análisis de los biomarcadores. También que se requiere una mayor validación de los biomarcadores en biopsia líquida a nivel de ensayos clínicos y, desgraciadamente, a día de hoy no acaba de sustituir completamente a la biopsia de tejido, pero la complementa. Entonces, el futuro es prometedor, pero aún se está en proceso de realmente establecerlo como algo sustitutivo. Y esto es todo lo que queríamos comentaros. No sé si tenéis alguna duda. En el caso de que tengáis alguna duda, pero os vayan surgiendo, nos podéis escribir a vuestro comercial o a mí. Mi mail es laura@condala.com y cualquier cosa que necesitéis estamos aquí. No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces, solo daros las gracias por haber... Ahí, espera, que creo que sí. ¿Se pueden congelar las muestras? Ah, vale, gracias, Esther. ¿Se pueden congelar las muestras recogidas por los tubos de Norgen? Se puede, a ver, por ejemplo, ¿te refieres de sangre, Alejandro Pérez? Pues esto se lo había consultado una vez, creo que no, porque podría haber problemas en cuanto a, ¿cómo se dice?, al tubo. Pero puedo volver a preguntar, a ver. Esto te haré llegar la respuesta. En principio no. Vale, para las plaquetas educadas por tumores. Pues José Luis, voy a preguntar respecto a, vale, en la presentación de muestras,
Para el tema de ácidos nucleicos, sí, eso no habría problema. Si quieres, bueno, como tendremos tu email, te contactamos de eso. Voy a preguntar para la parte si los tubos de sangre podrían ser válidos para preservar las plaquetas. Vale. Francisco, ¿te refieres a la extracción? En cuanto al RNA exosoma, ¿se podría emplear para RNA largos? O sea, te refieres la extracción del RNA, ¿verdad? O sea, los kits de extracción de RNA. En principio sí. Estos kits van a extraer todo el RNA presente en los exosomas, lo que decíamos, independientemente de su tamaño. En esto va a estar incluido, por ejemplo, el microRNA, pero sí, todo el RNA contenido en los exosomas sería extraído. A ver. Respecto a los kits de concentración de ácidos nucleicos, ¿puede haber algún problema con la preparación de librería independientemente del kit de librería? ¿Sirve para concentrar cualquier tipo de DNA circulante independientemente del kit de extracción? En principio sí, o sea, no tendrías problema, porque de hecho, a ver, muchos de los kits están pensados para que si por cualquier motivo tienes que utilizar un kit específico, siempre puedas compaginarlo con otro, que no esté cerrado solo a esa compañía. Pero bueno, esto también, como tenemos el email, me lo guardaré y os podemos describir más concreto, pero en principio no habría problema en utilizar el kit de concentración de Norgen con otro, vamos, con DNA o RNA que haya sido extraído con otro kit. Y después también para la preparación de librerías posterior. A ver. ¿Qué kit recomiendas para análisis por NGS de todo el RNA de exosomas, no solo microRNA? Vale, Alberto, como esta parte de Takara Clontech me lo voy a guardar para que mi compañera, que es la que lleva esta parte, pueda responder a eso. Te mandaremos la respuesta del kit más óptimo para esa parte. Vale, y creo que ya están. En cualquier caso, lo que os decía, bueno, los que he quedado en responder algunas preguntas, os escribiré. Y lo dicho, todas las preguntas que os vayan surgiendo posteriormente, sin problema. Bueno, todos tenéis un comercial de referencia, pero tanto a ellos como a mí personalmente nos podéis escribir. Y eso, lo dicho, muchísimas gracias a todos por asistir, cuidaros y que os vaya bien. Venga, muchísimas gracias. Hasta luego.